Has pasado mucho tiempo desde que vine acá. Vine un par de veces a fines de la década del 80 y en varias oportunidades en visitas organizadas por mi amigo Carlos Nino. Alrededor de 10 años atrás también, y espero que no pasen otros 20 años hasta que vuelva a la Argentina. Y ahora voy a comenzar explicando y pidiendo disculpas, porque hubo alguna confusión con respecto a lo que voy a decir esta noche. Yo sugerí dos temas posibles a Horacio Spector, y él dijo, bueno, ¿por qué no se refiere a ambos? Primero uno y después el otro. Y le dije, bueno, 7:30 o 19:30 va a ser un poco tarde. Y dijo, no, hacemos uno, algo de debate y después otra charla. Y decidimos que sería demasiado presentarles dos trabajos. O sea que voy a dar la primera charla y voy a decir algo del marco dentro del cual calzan ambas presentaciones, ambas charlas. Y después les voy a dar algunas ideas iniciales, algunos párrafos de la segunda charla, porque de lo contrario seguiríamos acá no hasta la medianoche, pero durante mucho más tiempo del que ustedes podrán quedarse. Así que pido disculpas por esta confusión. Entonces, el tema de ambas charlas es el de conflictos de valor, y mi punto de partida es la creencia que la mente humana parece tener una tendencia natural a suponer que todas las cosas van juntas. Y esto puede ser el resultado en parte de lo que los psicólogos llaman aversión a las compensaciones y en parte un deseo, un pensamiento de deseo. Y voy a darles ejemplos. Marx aseveró que en la transición al comunismo uno debería tratar de acortar y minimizar los dolores de parto. Durante una duración dada de la transición, menos violencia sería deseable. Y para un nivel dado de violencia durante la transición, cuanto más corta es, mejor. Pero la transición más gradual puede involucrar menos violencia. El movimiento de moda hasta el año pasado de inversión socialmente responsable se basa en la premisa de que a uno le vaya bien haciendo el bien, y en algunos casos el motivo de ganancia y los beneficios comunitarios pueden maximizarse simultáneamente, como cuando los consumidores se niegan a comprar bienes producidos con el uso de mano de obra infantil. Habitualmente los fondos mutuos que se niegan a comprar alcohol y tabaco o acciones de alcohol y de tabaco no andan tan bien como los otros, porque ellos se separan de la fuente valiosa de la diversificación. La política pública habitualmente está guiada por las preocupaciones de justicia distributiva como también eficiencia. En práctica, la equidad y la eficiencia pueden oponerse una a la otra debido al problema del balde que gotea. Cuando se transfiere la riqueza de una persona rica a una más pobre, parte de la riqueza se destruye o no se crea. Tomemos otro ejemplo. La Revolución Francesa se basó en la presunción tácita de que los valores de igualdad, libertad y fraternidad se apoyaban y se reforzaban mutuamente, de manera que más de uno llevaba a más de los otros y no menos. Aunque cada uno de estos valores es interminablemente ambiguo, sobre comprensiones comunes, es muy factible que trabajen a favor el uno del otro que en contra. Los pensadores radicales dicen que la libertad es incongruente con la igualdad. Los libertarios piensan que la fraternidad es incongruente con la libertad. Y Rawls decía que la igualdad estricta era incongruente con la fraternidad porque podía hacer que aquellos que estaban en mala situación estuvieran en peor situación. En la primera charla me referiré a la justicia transicional y voy a referir mi atención entre los valores de justicia, verdad y paz. También voy a considerar las tensiones dentro de la justicia en sí, entre la justicia distributiva y la justicia transicional. Y en la segunda charla, que voy a presentar solo en parte, me referiré a la organización de elecciones y señalaré posibles tensiones entre la justicia y la democracia en el establecimiento de los sistemas electorales.
Voy a comenzar entonces con el trío de los valores, la justicia, la verdad y la paz. Y voy a hacerlo no de manera abstracta, sino dentro del contexto de las transiciones políticas. Esto incluye transiciones desde los gobiernos autoritarios a la democracia, de la derrota de las dos oligarquías atenienses en el 411 y 403 a.C., hasta la transición reciente en Irak. También voy a mencionar la transición a la monarquía constitucional que ocurrió en Inglaterra en 1660 y en Francia en 1814 y 1815. Y dentro del contexto de una guerra civil podemos hablar de transiciones hacia la paz. Los ejemplos acá incluyen el fin negociado de las guerras de religión establecidos por el Edicto de Nantes en 1598, la transición de Bosnia negociada en 1995 y en 2009 la derrota de los Tigres del Tamil en Sri Lanka. Y los dos casos atenienses también caen dentro de esta categoría. Por lo tanto, al desarrollar mi argumento, voy a citar a muchos de estos casos, como también muchos otros. Y voy a prestar mucha atención a los procesos de desmilitarización y restitución de tierras en Colombia. Aunque algunos prefieren el término conflicto armado más que guerra civil para caracterizar la violencia política en ese país, esto no importa realmente para mis propósitos. Un elemento clave en el esfuerzo es la Ley sobre Justicia y Paz, que fue adoptada en julio de 2005 después de negociaciones extensivas entre los paramilitares, las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia. A ver, lamento esto, pero tengo dos muy buenos estudiantes de la Universidad de Columbia con los que trabajé, así que tiendo a confundirme, o tienden ellos a confundirse entre Colombia y Colombia. Esto proporciona un marco para la desmovilización y la reinserción de miembros de grupos armados ilegales, y aunque en principio se aplica a las guerrillas o a los paramilitares, hasta ahora estos últimos han aprovechado esta opción. Los miembros de los grupos armados ilegales, con un incentivo de desmovilizarse bajo la JPL, son los que esperan evitar un procesamiento penal ordinario ante la Corte Penal Internacional y la extradición a los Estados Unidos. Y a cambio de recibir sentencias más cortas que cualquiera de estas opciones involucra, deben dar una confesión completa, entregar los activos ilegalmente adquiridos, especialmente las tierras, cooperar en el desmantelamiento del grupo armado y cesar todas las actividades ilícitas. Y las víctimas de delitos cometidos por los beneficiarios de la ley pueden solicitar compensaciones o reparaciones financiadas por los activos que se han entregado. Ahora voy a decir primero algunas palabras acerca de cada uno de estos tres valores y luego voy a referirme a algunas tensiones que pueden surgir entre ellos. Con respecto a la justicia, diferencio entre la justicia aliviatoria o reparadora y la justicia transicional. La primera expresión se refiere a medidas tomadas para encarar y paliar las injusticias que causaron el conflicto, en contraposición a la justicia transicional, que se refiere a las injusticias causadas por el conflicto. Muchas guerras civiles empiezan porque parte de la población tiene un agravio contra el gobierno en base a una injusticia percibida. En muchos casos importantes, el agravio es que una mayoría oprimida económicamente, donde la injusticia puede adquirir la forma de una distribución inequitativa de tierras o enormes disparidades de ingresos. La justicia paliativa requiere una reforma económica y Colombia ejemplifica este caso. En otros casos, el agravio es el de una minoría oprimida políticamente, ya sea que la injusticia adopte la forma de la minoría que es negada acceso al cargo público o el derecho a su propia religión o el derecho a usar su propia lengua. Las guerras francesas del siglo XVI reflejan o ejemplifican este caso. En términos generales, el objetivo de la justicia paliativa podría ser intrínseco, instrumental o ambas cosas. Cuando los demócratas atenienses reformaron el sistema político después de la derrota de los oligarcas en el 403,
se dio porque se dieron cuenta del valor intrínseco del Estado de Derecho a diferencia de la soberanía popular ilimitada y porque querían eliminar las causas raíz de los golpes oligárquicos. Con Enrique IV, después de convertirse al catolicismo, otorgó a la minoría calvinista el derecho a alabar en sus ciudades fortificadas. Fue parte de una medida instrumental destinada a terminar estas guerras devastadoras, pero también fue una medida destinada a satisfacer a sus correligionarios. La redistribución económica puede buscarse por su derecho propio, por sí mismo, y puede entregarse como medio para lograr la paz social y prevención de conflicto. Ahora, muy brevemente, voy a describir la justicia transicional. Los principales componentes son el castigo de los delincuentes y la compensación o reparación para las víctimas, ya sea bajo la forma de compensación o indemnización o restitución de propiedad. Además, uno observa purgas en una administración civil y militar. El castigo de los delincuentes y las reparaciones para las víctimas se justifican sobre fundamentos intrínsecos. Lo primero puede ser, o puede decirse que merece castigo. En el último, merece una compensación. Los argumentos instrumentales son más difíciles de evaluar. De acuerdo a un argumento utilizado frecuentemente en la comunidad de derechos humanos, el castigo severo de delincuentes es necesario como señal al futuro de que disuadirá a los dictadores potenciales. Como voy a discutir más adelante, no encuentro que ese argumento sea persuasivo. Del mismo modo, en Checoslovaquia, después de 1989, muchos sostienen que el respeto incondicional por las tenencias de propiedades precomunistas era necesario para enviar una señal a los inversores extranjeros. Y a la luz de la importancia del factor de confianza en los asuntos financieros, ese argumento puede que nunca haya tenido mejor justificación. Y de acuerdo a otro argumento instrumental, la retribución y la reparación son necesarios para estabilizar la sociedad post-transicional. Y voy a volver a ese tema también. En procesos de justicia transicional, la retribución y la reparación pueden servir como sustitutos el uno del otro. Si una compensación a gran escala fuera demasiado costosa en términos económicos, el castigo severo de los delincuentes puede servir como sustituto parcial. Y menciona esto como conjetura para la cual no tengo evidencia, pero parece plausible que la falta de compensación a la víctima puede por lo menos alimentar su exigencia de castigo. Contrariamente, si la retribución fuera demasiado costosa en términos políticos, la restitución puede servir como sustituto. Y para ello hay cierta evidencia. Cuando el gobierno de Alemania Occidental puso en vigencia generosas reparaciones después de la Segunda Guerra Mundial, en parte fue para desviar la atención de los procesamientos y las purgas de los exfuncionarios nazis. Y también se sostuvo que las reparaciones chilenas después de 1990 sirvieron como sustituto de la retribución. Algunos que tenían derecho a reparaciones se rehusaron a aceptar lo que se llamaba dinero de sangre. Las relaciones entre la justicia paliativa y la justicia distributiva son complejas. Por un lado, compiten por los mismos recursos que en momentos de transición frecuentemente son muy escasos. Por otra parte, se basan en distintos principios. La reparación mira hacia atrás y se basa en derechos, y en la medida en que la justicia distributiva es paliativa, lo cual significa que está orientada hacia la prevención del conflicto en el futuro, es progresista, mira hacia adelante. En las postrimerías de un conflicto siempre va a haber una gran cantidad de sufrimiento que justifica la redistribución sobre fundamentos orientados al presente. Entre las 3 millones de personas desplazadas en Colombia, de una población de 45 millones, una gran fracción no cae bajo las disposiciones de la Ley sobre Paz y Justicia que les permitiría a ellos acceder a tierras. En muchas transiciones, la justicia paliativa no es una consideración significativa. Aunque el impulso inicial de los aliados en 1945 fue preparar o impedir a Alemania de poder entrar en guerra nuevamente, esa preocupación no sobrevivió al comienzo de la Guerra Fría. En países que habían sido ocupados por Alemania, el temor de un resurgimiento de los movimientos nazis en el futuro era nulo, como ocurrió también con el temor por el resurgimiento del comunismo después de la transición del este europeo en 1989. En estas últimas transiciones, las preocupaciones eran la retribución, reparación y alguna medida de redistribución. Y esto podría combinarse de diversas maneras. En Rumania,
después de 1989, un límite superior sobre el tamaño de las tierras restituidas de manera tal de liberar parte de la tierra para aquellos que no tenían tierras. En Checoslovaquia, la decisión de restituir tierra en lugar de compensar a los exdueños financieramente fue motivado por el deseo de impedir que la propiedad termine en manos de exfuncionarios comunistas. Una tensión muy general entre los derechos que miran hacia atrás y las necesidades actuales surge en los casos de propiedad dual. A veces la propiedad es confiscada por el Estado en un régimen pretransicional y luego se distribuye o se vende a nuevos propietarios. Esto ocurrió en Atenas en el 403 a.C., en Inglaterra en 1648 y en Francia en 1793. Y esto también fue el caso con la propiedad de judíos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y en la Europa comunista después de 1945. En otros casos, los dueños originales que fueron desposeídos de su propiedad o posesión por guerra o guerra civil, y otros habían tomado su lugar. Esto también incluye el caso común e importante de venta forzosa de propiedad a precios artificialmente bajos. Y después de la transición, las 4 soluciones posibles se han observado. Primero, la propiedad puede volver al dueño original sin compensación al nuevo, tal como ocurrió con la propiedad de los judíos en Francia después de 1945. Puede devolverse con compensación, como lo que ocurrió en Inglaterra después de 1660. Puede ser retenido por los nuevos propietarios con compensación a los originales, como fue la solución elegida por Francia en 1815. Y finalmente puede retenerse sin compensación, tal como ocurrió después de 1989 con las propiedades alemanas que habían sido confiscadas por la Unión Soviética entre 1945 y 1949. La elección entre estas soluciones parece depender, en primer lugar, del tiempo entre el desposeimiento de los dueños originales y la transición de régimen, y en segundo lugar, sobre la mala o buena fe en la cual los subsiguientes propietarios adquirieron la propiedad. Ahora voy a hablar sobre la búsqueda de la verdad en las situaciones post-conflicto. La búsqueda puede adoptar varias formas institucionales y personales. Esta búsqueda adopta una forma constitucional o institucional en comisiones de verdad, configuradas para descubrir los delitos políticos que tuvieron lugar en la transición. Dado que todos los delincuentes o todos los delitos tienen autores y la mayoría tienen víctimas, las comisiones van a proveer información y voy a discutir los efectos probables de estas instituciones más adelante en mi charla. En Polonia, Rumania, Estonia y Lituania, los archivos de seguridad han sido utilizados como un instrumento de revelación de verdad, creando un incentivo para las personas para que ellos cuenten la verdad sobre su participación en el régimen pretransicional. En este procedimiento, conocido como lustración, las personas que buscan un cargo electivo se les pregunta si han colaborado con los servicios de seguridad bajo el comunismo. Si responden sí, los votantes o administradores son libres de elegirlos o no. Y si dicen que no, bueno, no se les permite tener un cargo electivo durante varios años. Bueno, algunos procedimientos tienen el propósito de reconocer la verdad, más que descubrirla. Un ejemplo es la rehabilitación judicial, que ocurre cuando una condena injusta ocurre de un régimen previo, pero es cancelada por el nuevo régimen. Para citar solo un ejemplo, por ejemplo, Mongolia. Después de 1992, la Corte Suprema había rehabilitado 22.000 víctimas de las represiones estalinistas. El proceso proveyó un certificado de rehabilitación a las familias de las víctimas sin compensación por la pérdida económica, muerte u otras lesiones o daños infligidos por el Estado soviético. El objetivo era proveer satisfacción y un sentido de cierre a la familia, supuestamente. Mientras que la rehabilitación está basada en la víctima, las disculpas oficiales ofrecen un conocimiento basado en el autor del delito, sobre la verdad acerca de los delitos anteriores. Melissa Nobles ha documentado
implementado 60 de dichas disculpas en el último siglo, más de la mitad de ellas por jefes de Estado y la amplia mayoría relacionada con la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Muy recientemente, el primer ministro británico ofreció sus disculpas por los eventos de 1974 del Domingo Sangriento en Irlanda. Cuando las disculpas son otorgadas, la exigencia de la disculpa es determinada por un sentido de agravio y por unas preocupaciones electorales. En muchos casos, las disculpas son otorgadas, pero no pedidas, o al revés. Lamento eso, dice. La búsqueda de la verdad también es una cuestión de elección personal. En algunos países postcomunismo, las personas pueden pedir tener acceso a los archivos de seguridad para descubrir si miembros de la familia o amigos habían informado sobre ellos durante la era comunista. Un amigo de la ex Alemania Oriental me dijo que necesitaba ver los archivos para recuperar su pasado. Quería saber si se le había negado un ascenso porque era incompetente o porque era considerada políticamente no confiable, y si su novio no quiso verla más por iniciativa personal o porque alguien le dijo que no la vea más. Ahora voy a hacer algunas palabras sobre el valor de la paz, que obviamente es de gran importancia en las situaciones post-conflicto, en forma de cesación de conflictos armados violentos. Además de la cesación de conflictos armados, dado que todos actuamos sobre el supuesto de que quizás mañana no existamos, esto es más probable que ocurra. Por lo tanto, uno puede citar la desmovilización de personal armado y la presencia de las fuerzas de seguridad o de mantenimiento de la paz internacional. Voy a hablar de la paz en un sentido amplio y también voy a incluir lo que yo llamo paz cívica, que se necesita para construir una sociedad nueva y estable. Por paz cívica yo entiendo una situación caracterizada por un bajo nivel de violencia penal común, algún tipo de cicatrización psicológica y una actitud cooperativa de los funcionarios públicos al régimen post-transicional. Los factos que subestiman o que socavan la paz cívica incluyen altos índices de delitos contra las personas, emociones violentas, de resentimiento y sabotaje del nuevo régimen. Entonces, la falla de la restauración, primera restauración francesa en 1814, se debió en gran parte a la purga muy poco estricta de los funcionarios que eran leales a Napoleón. Por lo tanto, un caso claro en el cual la justicia transicional fue insuficiente causó el colapso del régimen post-transicional. No se repitió este error cuando Luis XVIII volvió después de los 100 días. Entonces, después de este resumen tan rápido y comentarios superficiales, quiero decir algo acerca de cómo estos valores pueden entrar en tensión o conflicto uno con el otro, o a veces promocionar uno al otro. También existe esta posibilidad. Entonces, la justicia puede servir el objetivo de la verdad cuando la verdad es un subproducto del funcionamiento del sistema de justicia. Los juicios de los delincuentes va a hacer que el delito sea conocido al público, especialmente si son juzgados en cámara. Entonces, los juicios de Nuremberg sirvieron esta función, como los juicios de los militares argentinos en 1980. En este último país, cuando el juicio a los juntas militares se iniciaron, los medios se inundaron los tribunales. Entonces, la verdad también puede servir como sustituto para la justicia. Las comisiones de verdad en Sudáfrica, por ejemplo, se crearon en circunstancias cuando los líderes de un régimen autocrático retenían suficiente poder para bloquear o limitar la extensión de los procedimientos penales después de la transición. La creación de la comisión de verdad también puede servir como una concesión. En muchos países, la principal tarea ha sido documentar los delitos e identificar víctimas. A saber, en Sudáfrica y El Salvador, la tarea de identificar a los delincuentes ha sido parte del mandato de las comisiones. En Sudáfrica, la exposición de los delincuentes no llevó al procesamiento si la comisión descubría que los delitos fueron motivados
por razones políticas, más que por real malicia o por codicia. La Comisión de Verdad en El Salvador también denominó o designó, identificó a los delincuentes, pero el Parlamento les otorgó una amnistía completa después de 5 días. Incluso en la ausencia de un mandato para nombrar a los autores, la búsqueda de la verdad puede revelar su identidad. Y en Argentina, el gobierno creó la Comisión Nacional de los Desaparecidos. La comisión misma no descubrió a los autores de los delitos, pero alguien dentro hizo saber que había 1.351 nombres y los divulgó a la prensa. A pesar de que Brasil nunca tuvo una comisión de verdad, la Archidiócesis de Sao Paulo recientemente preparó un informe sobre la tortura en Brasil y publicó el nombre de 444 torturadores. En Chile, la Comisión de la Verdad documentó 3.000 violaciones de derechos humanos y recomendó reparaciones. A pesar de que el informe no nombraba a los autores de los delitos, el diario comunista El Siglo publicó los nombres de los violadores de derechos humanos. El conocimiento público de la identidad de los delincuentes puede en gran medida servir al propósito de justicia. En Argentina, un capitán de navío bien conocido por sus actos de tortura sufrió docenas de ataques por extraños en la calle o por personas que le decían a sus familiares que él había torturado a los suyos. La venganza y la vergüenza, incluso cuando está basada en información precisa, no es justicia. En una sociedad civilizada, la justicia debe ser sentida en los tribunales, no propiciada a observadores de los delincuentes. Esta aseveración es mucho más obvia cuando los nombres de los delincuentes son hechos públicos, con una debida verificación de su culpa. Esto ocurrió en Polonia, en la República Checa, etc. Los archivos de seguridad en los cuales las listas están basadas son a veces incompletas y los miembros de las fuerzas de seguridad no son nombrados en las listas de grandes números de informantes supuestos o colaboradores. También pueden verse reacciones de individuos nombrados. En un precedente de 1998, una organización desconocida en Polonia publicó el nombre de 119 personas quienes supuestamente habían cooperado con la milicia antes de 1989. Dos de estos individuos que fueron nombrados se suicidaron y parece posible que las listas más largas tuvieron efectos similares. Y esta forma de justicia dura es peor que abstenerse totalmente de buscar la justicia. Y a diferencia de los casos de América Latina, no hay ni siquiera una excusa de que el procesamiento legal ordinario no estaba disponible. La verdad también puede ser un instrumento para proporcionar justicia a las víctimas. Esta idea viene en una versión más modesta y un poco más ambiciosa. En la versión modesta, cuando las comisiones de la verdad encontraban la verdad, estipulaban o indicaban, hacían el trabajo básico para las reparaciones a las víctimas. En Chile, este trabajo fue sumamente importante. La Comisión de Sudáfrica también dijo ambiciosamente que la verdad puede contribuir al sanamiento o a la sanación y a la justicia restaurativa. No es claro qué es lo que quiere decir esto. Para mí significa lo que yo llamo paz cívica. Voy a hablar de esto más adelante cuando consideremos la relación entre la verdad y la paz. Y por el mismo motivo voy a postergar la discusión de los efectos de la rehabilitación judicial y de las disculpas oficiales. Déjeme ahora hablar un poquito de la justicia y de la paz. Primero, justicia como obstáculo posible para la paz. En 1944, Henry Morgenthau, secretario del Tesoro en la administración de Roosevelt, preparó un plan draconiano para tratar con Alemania una vez que fuera derrotada. Quería volver el reloj atrás a 1810 y convertir el país en una economía pastoral. Los alemanes no podían o deberían tener prohibido desarrollar cualquier tipo de industria que pudiera convertirse en una producción militar. Si uno tiene, las minas de carbón debían inundarse o dinamitarse o sellarse durante 50 años.
Morgenthau hizo que Churchill y Roosevelt siguieran adelante con este plan, pero dieron un paso atrás cuando vieron los efectos negativos que podrían tener y que vieron que demoraba la paz. El conocimiento de la severidad extrema del castigo esperado haría más dura la resistencia alemana. Por este motivo, el plan no fue implementado en su forma draconiana. La justicia y la paz se han opuesto en otros casos también. En Bosnia, Francia y Gran Bretaña, uno vio el tema de los criminales de guerra como impedimento potencial para llegar a la paz en la ex Yugoslavia, atando las manos de los formuladores de políticas que pueden haber hecho negocios con los líderes criminales. Del mismo modo, un escenario perverso de inducir a un dictador a luchar por su supervivencia puede haber ocurrido recientemente cuando el fiscal de Sierra Leone y del Tribunal Penal Internacional acusó a Charles Taylor en Nigeria, y esta acción impidió esfuerzos democráticos por llegar a un acuerdo con el ex dictador. Tenemos que tener cuidado, sin embargo, en caracterizar todos estos conflictos en términos de la justicia versus la paz. A ver, me pido disculpas por esto. Tenemos que tener cuidado en caracterizar todos estos conflictos en términos de justicia versus la paz. El deseo de Morgenthau de un castigo muy pesado se basó en parte en un deseo de justicia, pero principalmente, creo yo, en un deseo de venganza. En discusiones recientes, el tema frecuentemente se ha indicado como paz a corto plazo versus paz a largo plazo. Y la demanda de castigos severos de dictadores y autócratas se ha basado en el argumento de que los tribunales deben sentar precedente para disuadir a los dictadores futuros, incluso al costo de prolongar el conflicto en el presente. Como Otto Kirchheimer dijo hace 50 años, ese precedente puede salir mal. Si incluye a los líderes de una guerra futura o se los induce a luchar hasta el final más que a rendirse y enfrentar el posible futuro de los criminales de guerra. Es posible que algunos dictadores que aspiran a hacerlo pueden abstenerse de tomar el poder debido a las consecuencias de perderlo. Y es plausible que ese mismo temor pueda hacer que los dictadores se aferren al poder más tiempo del que lo harían en caso contrario. Recuerdo muy bien de fines de la década del 80 las discusiones que escuché y en las que participé entre Diane Orringlisher y Carlos Nino sobre este mismísimo punto, donde hay que enviar una señal al futuro y que eso supere en peso el riesgo de un nuevo golpe militar. Diane Orringlisher, en un artículo que creo que es una respuesta a un artículo de parte de Nino, asevera sin argumento y en un ejemplo que la perspectiva de enfrentar los procesamientos es rara vez el factor decisivo en determinar si una transición va a ocurrir. Y si eso fuera así, ¿por qué la perspectiva de enfrentar un procesamiento debe ser el factor disuasivo decisivo? Aun cuando un argumento estuviera por venir, los defensores del castigo severo tendrían dificultades. Tendrían que mostrar no solamente que esperaban un número menor de conflictos futuros, y esto compensaría la duración más prolongada, sino que también el efecto neto en el futuro excede los costos de una paz demorada en el presente. Si uno cree, como yo, que ninguno de estos argumentos puede estipularse con éxito, la idea de sacrificar a la paz por la justicia, castigando a los dictadores severamente, no tiene fundamento. De hecho, un argumento, o podría hacerse el argumento de tratar a todos los dictadores con benignidad, si yo estoy en lo cierto en mi creencia de que esta política reduciría la duración de los futuros actuales, de los conflictos futuros y actuales, mientras tiene poco impacto en el número de conflictos. Y evidentemente estos cálculos están rodeados de incertidumbre, y la idea que uno pueda decir algo con cierta precisión es ridículo. Pero estoy tratando de decirles qué es lo que se requeriría para mostrar el caso
de la eficacia de un castigo severo para enviar una señal hacia el futuro. Entonces, aunque no un argumento directo de la benignidad, por lo menos es un argumento contra la severidad del castigo, pero hay por lo menos dos argumentos contra la benignidad, porque la política de la benignidad podría encontrar uno o dos problemas, ya sea la falta de popularidad o la falta de credibilidad. La población en general puede requerir que aquellos responsables de los delitos y las atrocidades sean severamente castigados. Si no lo son, el gobierno puede caer y el proceso de paz puede colapsar. Los delincuentes, sin embargo, pueden no estar dispuestos a dejar de hacer lo que están haciendo si enfrentan la perspectiva de pasar la vida, el resto de su vida en la cárcel. La pregunta entonces es si existe un grado de castigo que sea lo suficientemente severo para satisfacer a la población y lo suficientemente leve como para satisfacer a los delincuentes. Y en Colombia esta ventana parece existir debido a la amenaza de extradición a los Estados Unidos, que, como han demostrado los eventos, es altamente creíble. Al mismo tiempo, la Ley de Justicia y Paz, abierta a la posibilidad de que los lores de las drogas podrían quedar en libertad o recibir sentencias reducidas y escaparle o evitar la extradición a los Estados Unidos en virtud de la cláusula que otorgaba amnistía para delitos con un propósito político indirecto. Ahora, esta cláusula luego fue descartada por el Tribunal Constitucional. Y esta acción del Tribunal Constitucional ilustra el problema de credibilidad en las transiciones. Como dije anteriormente, la ley en su forma original fue negociada entre el gobierno y los paramilitares. El hecho de que esta cláusula crucial que yo acabo de citar, dando una amnistía parcial a ciertos autores, fue eliminada por el tribunal, señala un problema intrínseco en el acuerdo negociado de conflictos en una democracia. Cuando el gobierno negocia con insurgentes o paramilitares, estos últimos saben o deberían saber que el gobierno está limitado por el Parlamento y los tribunales. Es una característica definitoria de la democracia basada en la separación de poderes, de que el gobierno no puede forzar a la legislatura y al Poder Judicial a sostener sus promesas. Y esto ha sido un tema severo en América Latina, como también en las transiciones del este de Europa. En Colombia, la amenaza de extradición era creíble porque el gobierno tenía tanto el poder como la motivación como para hacerlo de ser necesario. En contraposición, el gobierno no podría hacer una promesa creíble de amnistía por delitos políticos. Hasta ahora he discutido las tensiones entre la paz y la justicia transicional. Sin embargo, se necesita hablar de la relación entre la paz y la justicia distributiva. Una cuestión que es especialmente importante en las consecuencias o después de las guerras civiles que tiene la injusticia económica con su causa raíz. La siguiente anécdota da una ilustración sobre estos casos. En una de las conferencias sobre justicia transicional que organicé o coorganicé en Bogotá en los últimos 8 años, James Fioron de la Stanford University dijo lo siguiente: si una conferencia sobre conflictos políticos en Colombia hubiera tenido lugar aquí hace 40 años, entonces el nombre más frecuentemente citado hubiera sido Marx, pero hoy es Hobbes. En Colombia hoy la violencia hobbesiana, más que la explotación marxista, es percibida como el principal mal, pero para crear una paz duradera no es suficiente abordar este tema de la violencia a través de la justicia transicional. Tenemos que abordar el tema de la explotación, inequidad y pobreza por medidas de justicia distributiva. La reforma agraria es más necesaria hoy que en el pasado por las grandes propiedades concentradas en las manos de los lores de la droga y líderes paramilitares. Es más difícil que nunca porque hay vínculos estrechos entre los miembros del Parlamento y los lores de la droga. Entonces escribí esto antes de las elecciones en Colombia. Ahora, para sorpresa de todos, el presidente Santos parece tomar muy en serio la reforma agraria. Bueno, esto tiene que verse, ¿no? Si tiene la garra política para poder superar un tercio de los miembros del Parlamento que son grandes terratenientes y tienen vínculos muy estrechos con los paramilitares, ¿no?
y los lores de la droga. Entonces, dado que en esta situación de transición se necesita la justicia distributiva y transicional, los gobiernos se enfrentan al problema de asignar los recursos escasos. Deben decidir si dar prioridad a compensar a las víctimas del conflicto o mejorar la situación de los pobres sin tierra. En términos abstractos, la compensación se tiene que hacer en base a los derechos o de necesidad. El objetivo de una paz duradera puede favorecer el último criterio y ese de la justicia tradicional el primero, mientras que la redistribución a menudo encuentra gran resistencia entre las élites bien atrincheradas. La justicia transicional puede granjearse un mayor acuerdo o puede reunir un mayor acuerdo. Como María Paula Zafón ha argumentado, la justicia transicional en la forma de restituir tierra a aquellos que puedan documentar la propiedad puede ser lo máximo que es factible. Vamos a ver si el presidente Santos puede lograr más. Entonces voy a decir un poco ahora acerca de la verdad y la paz. Las comisiones de la paz pueden preservar, o de la verdad pueden preservar la paz, en el sentido de la ausencia de conflicto armado, haciendo imposible negar que los delitos masivos tuvieron lugar antes de la transición. En Sudáfrica, muchos miembros de la élite blanca podrían haber rechazado creer las pretensiones acerca del apartheid y los delitos de la apartheid si no hubiera existido las audiencias de la Comisión de Verdad y Reconciliación. El trabajo de la Comisión en Argentina y Chile también hizo imposible sostener el mito de que las dictaduras eran justificadas. Si la verdad no se hubiera reconocido públicamente, los nuevos regímenes hubieran sido puestos en peligro y los regímenes represivos anteriores restaurados. El trabajo de las comisiones de verdad escribieron este mensaje efectivo: nunca más. La verdad también puede tener un impacto en la paz cívica. Si los agentes y colaboradores del viejo régimen siguen en vigencia o tienen un cargo público después de esta transición, existe el riesgo de que puedan trabajar activamente para socavar el nuevo régimen. Y por ambas razones es importante descubrir la verdad sobre el pasado. Como dije antes, el proceso de ilustración está orientado hacia este fin. La ilustración sirve a la justicia, así como también a la paz, dado que las personas que son atrapadas mintiendo son sancionadas no por lo que hicieron antes, sino por lo que dijeron que hicieron antes. El problema de la retroactividad, que a menudo marca los procesos de justicia transicional, no surgen. Una variedad de ilustración también se ve en el proceso de paz de Colombia. La Ley de Justicia y Paz ha creado la posibilidad de jugar con la verdad, ofreciendo el incentivo de reducidas sentencias a cambio de confesiones. Si no se aplica al delincuente un severo castigo, esto puede realmente redundar en algo malo en el futuro. La eficacia del procedimiento obviamente depende del conocimiento del gobierno sobre los delitos graves o sobre la creencia de los delincuentes sobre el conocimiento del gobierno y su capacidad de ejecutar el procesamiento. Ahora quiero volver a la idea de que las comisiones de la paz pueden contribuir a la cicatrización en la paz social. Cuando la búsqueda de la verdad no va junto a la justicia retributiva, estas pretensiones parecen implausibles intrínsecamente. El conocimiento sobre los delincuentes puede ser doloroso si uno también sabe que los delincuentes van a quedar libres. Incluso cuando el ideal es verdad, justicia, la teoría general es que nos quedamos con el segundo mejor, que de la verdad sin justicia, desde el punto de vista de la víctima, saber quién es el delincuente y saber que va a quedar libre genera resentimiento en lugar de catarsis y cicatrización. Dada la inmunidad del delincuente, ignorar acerca quién es el delincuente puede ser mejor. De acuerdo
acuerdo con una encuesta reciente, sabemos que nosotros no tenemos la evidencia clara de que decir la verdad produzca beneficios psicológicos buenos para la víctima o que la cicatrización a nivel individual se correlaciona con la reconciliación a nivel grupal. Entonces, decir la verdad en estas condiciones de amnistía o sin procesamiento va a dañar más a las víctimas. Y entonces el jurado empírico parece todavía seguir analizando este tema. A veces se dice que la verdad podría surgir como un subproducto, ¿no? O que podría surgir y producir justicia restaurativa a través de un encuentro directo entre las víctimas y los autores del delito. Por ejemplo, en un documento producido por el Consejo de Seguridad, el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, nosotros sabemos que la interacción entre las víctimas y los autores del delito de abusos de recursos humanos quizás no haga lo suficiente como para eliminar la percepción de que los autores puedan quedar exentos del castigo. Este intercambio humaniza algo de los abusos a los derechos humanos cometidos, dándonos la oportunidad de aparecer como presos de un sistema que no podemos controlar. La amnistía que los demócratas atenienses otorgaron a los oligarcas en 403 a.C. fue junto con la demanda de que los oligarcas tenían que irse de la ciudad. Los franceses en las guerras de religión o las guerras de religión francesas llegaron a un final solo cuando a los protestantes se les otorgó la posibilidad de ser propietarios de las ciudades fortificadas. Y los protestantes y los católicos pudieron coexistir localmente. En el contexto colombiano, debemos asegurarnos de que los miembros de la fuerza de la guerrilla no se reestablezcan en otro área donde puedan infligir más daño a civiles, por ejemplo. Ahora quiero volver un poquito a hablar sobre la rehabilitación judicial y las disculpas oficiales. En los últimos 50 años los gobiernos en todo el mundo han expresado remordimiento, disculpas y han pedido perdón. Y esto puede tener a veces un costo político. En Chile, después de Pinochet, por ejemplo, en Alemania, los gobiernos otorgaron reparación por lo que había pasado en el pasado. En Mongolia se hizo una rehabilitación simbólica por el alto costo económico de las reparaciones tangibles. Como dije, las disculpas oficiales constituyen un problema más profundo. Los gobiernos en todo el mundo, como ya dije, han expresado su preocupación, su disculpa, y han pedido disculpa y perdón por lo que hicieron sus predecesores en el pasado. A veces han utilizado un lenguaje más impersonal, como por ejemplo deplorando las acciones del pasado. No importa cuál sea la eficacia psicológica o política, la condición moral de estas declaraciones es altamente ambigua y a veces son insignificantes para un país, para que un país deplore lo que hicieron nuestros pasados en el pasado, parece no diferir de deplorar lo que otros gobiernos están haciendo hoy. Disculparse por lo que los individuos muertos han hecho a otros individuos es absurdo en un campo metafísico. Parece ser un gesto vacío.